La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Este martes 10 de la noche. Queremos invitarlos a que llame a nuestros teléfonos aquí en cabina al 608-3652. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Llegando, Julio, barridos, pero muy bien, bendito Dios. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven por www.tjcatólico o nos escuchan, como decía anteriormente, por el 800 AM. Gracias por acompañarnos durante esta hora en martes 10 de la noche. Gracias por desvelarse con nosotros. Sí, pues como en los últimos martes hemos venido compartiéndoles, si bien recuerdan, los subsidios vocacionales, ¿verdad? Entonces, esta noche pues continuamos con esos temas, ¿no?, tan interesantes que, Laura, platicábamos que algunos de estos temas que hemos tocado en los últimos 2-3 martes, pues en realidad fueron tema que también se tocó, por ejemplo, en la Asamblea Diocesana de Pastoral, que acaba de pasar, ¿verdad? Y también ahora, este domingo pasado, en el retiro de Cuaresma, de catequesis, ¿no? También, entonces, pues bueno, aun cuando estos artículos pues son de algunos años anteriores, pues son muy vigentes, ¿no? Todavía aplican, ¿no? No han caducado. Claro. Oye, Julio, pero me gustaría invitarte a hacer la oración por las vocaciones para iniciar nuestro programa, pues acompañados de nuestro Señor. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Los invitamos a acompañarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a sus campos. Te pedimos que le des a la Iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada, y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues después de haber hecho nuestra oración, ahora sí, pues nos comentaba sobre el tema del día de hoy, ¿no? Que se titula Una mirada a la pastoral vocacional desde el concilio a los congresos continentales. ¿Qué es eso? Bueno, pues quienes ya lo saben, pues felicidades, qué bueno. Quienes no, pues por aquí vamos a estar platicando un poquito acerca de esto, ¿no? Y Julio, por allí, Jesús, que está en los controles, espero no haberte cambiado de nombre. Nos tiene ya preparada una canción que pues estamos a unos días de recibir a Papa Francisco en nuestro país y por allí hay una canción oficial, ¿no? Que pues me gustaría que la escucháramos y de ahí partir con nuestro tema. ¿Qué te parece? Excelente. Entonces, claro, vamos a escuchar el canto oficial de Papa Francisco en esta visita a nuestro país. A renovar la iglesia entera, ha llegado a iluminar como hace el sol en primavera. Todos fueron a buscarle al fin del mundo, dijo él,
con sencillez en sus palabras, suplicó nuestra oración. Francisco es el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Francisco es humilde siervo del Señor, nueva esperanza nos alegra el corazón. Llegado desde lejos, designado pescador, su mirada es el reflejo de una vida con amor, buscando misericordia dentro de tu corazón, misionero de la paz, del amor y del perdón. Misionero Francisco es el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Misionero Francisco es humilde siervo del Señor, nueva esperanza nos alegra el corazón. Francisco es misionero de la paz, del amor y del perdón. Francisco ven a renovar la fe cristiana, nuestra iglesia, nuestro hogar. Francisco ven misionero de la paz y del amor. Bueno, y pues ¿qué te parece, Julio? Muy bonita la canción, ¿no? Y pues ya esperando la llegada de Papa Francisco, ahorita yo creo que en todos los medios se está escuchando, en todo pues México, en ¿no? todo Se está México esperando por dónde va a pasar, cuál va a ser, cuál es su itinerario. Y bueno, los que ya están con todo listo para estar ahí en donde él va a hacer presencia, pues yo creo que estamos con la emoción a todo lo que da, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros igual, ¿no? También estamos ya alborotados porque viene Papa Francisco, ¿no? Y pues tener la oportunidad de estar cerca por ahí, ¿no? Aunque sea como para verlo. Qué bonita experiencia verlo, aunque sea de lejos, ¿no? Pues me imagino que ha de ser todo ese clima, todo ese ambiente que se mueve, ¿no? Alrededor de un papa, ¿no? El representante de nuestra iglesia, ¿verdad? En el mundo, pues vicario de Cristo, pues es definitivamente algo que sí emociona a todos, ¿verdad? Aun cuando a la distancia lo veamos, ¿verdad? Así es, Julio. Y bueno, ya estamos finalizando este primer segmento de Vocaciones Testimonio de la Verdad. Y ahorita en el segundo segmento vamos a ver cómo vamos a enlazar, vaya, este canto oficial de la visita de Papa Francisco con nuestro tema del día de hoy. Así es de que los invitamos para que no se vayan, continúen con nosotros después de estos brevísimos cortes. Que ya se hicieron muy largos, ¿verdad? Así es, pero regresamos, no se vayan. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Muy bien, pues estamos de vuelta en su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, y estamos compartiendo con ustedes el tema Una mirada a la pastoral vocacional. Y Laura, este artículo fue publicado por la revista Vocazioni en Roma en noviembre del 2004. Es un artículo de Rafael Sacco, director del Centro Internacional de Vocaciones en Roma. Sí, y pues quisimos empezar con este canto, ¿no?, de Francisco Es, precisamente porque pues es Papa, que es nuestro, vamos a decir, representante, nuestro pastor, ¿no? Y precisamente vamos a hablarles de el Concilio Vaticano II, ¿no?, que surge como una propuesta de Juan XXIII, Papa, por allá en los años, ¿qué será?, 50, finales de los 50, por allá, ¿verdad?, cuando hace la convocatoria a este Concilio Vaticano II, en donde es un primer concilio ecuménico, ¿sí?, en donde se ocupó directamente de la pastoral vocacional, ¿no? Entonces la intención en este tema de hoy pues es platicar acerca de la evolución de la historia que ha venido sufriendo, vamos a decir, la pastoral de las vocaciones. En este caso, pues a raíz de este Concilio Vaticano II, pues en diferentes documentos, pues ya se ve reflejado ese interés que los padres pues tenían en la vocación, ¿verdad?, en la pastoral vocacional. Documentos como la Lumen Gentium, como Christus Dominus, ya Ad Gentes, por ejemplo, ya empiezan a tocar el tema de la vocación, ¿verdad? Y entre las diferentes ideas que exponen, pues resaltan 3 ideas principales, ¿verdad? Así es, Julio, y estas pues 3 ideas principales que resaltan es precisamente la pastoral vocacional. Nos dice una que la pastoral vocacional debe promover todas las vocaciones. Esto aparece en uno de los documentos que anteriormente mencionaste, ¿no? La otra idea nos dice que el obispo es el primer responsable de las vocaciones consagradas. Y la tercera idea nos dice que los consagrados tienen el derecho de promover las propias vocaciones, la interior de una pastoral de conjunto, observando las normas de las iglesias locales. Así es de que pues vemos que ahorita pues están muy actuales, ¿no?, estas ideas. Sí, lo que podemos observar es de que en esos años de Concilio Vaticano II pues se empieza a gestar toda esta iniciativa, toda esta estructura. Es algo, vamos, incipiente, vamos a decir, como estructura de iglesia, ¿no?, como estructura de la pastoral. No necesariamente el llamado, ¿no? El llamado pues existe desde hace muchísimos años, ¿no? Sabemos en el Antiguo Testamento como el llamado pues siempre ha estado presente desde nuestro padre Adán, ¿no? Sí, cuando Dios pues da vida, ¿no?, a través de ese soplo, pues el llamado siempre ha estado, ¿no? Pero ya propiamente como una estructura dentro de nuestra iglesia pues empieza a surgir a raíz del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y se empiezan a manejar esos conceptos que pues hasta hoy en nuestros días son totalmente vigentes, ¿verdad? Efectivamente, Julio, y bueno, lo que me venías platicando en el camino, ¿recuerdas? En medio de qué ambiente político, económico se viene dando todo esto, ¿no? Que pues
es como respuesta o no respuesta, sino como una manera de apoyar a todo lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel mundial, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de que son los años posteriores inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, en donde pues el mundo, en realidad todo lo que es Europa, ¿no?, se encuentra pues muy lastimada, y el mundo está dividido. El mundo se divide, ¿no?, en lo que es un mundo comunista, un mundo capitalista, y que en realidad se empiezan a separar. O sea, la humanidad empieza a vivir una separación muy drástica, ¿no? Y además, pues se empieza a vivir también, sabemos, en países comunistas, pues esa persecución a los cristianos, ¿verdad? Muy fuertemente. Entonces, se empiezan a dar también algunos, conflictos, guerras, vamos a decir, en Corea del Norte, Corea del Sur. Empiezan a darse conflictos alrededor del mundo, ¿no? Que pues la iglesia está viviendo también, experimentando, ¿no? Toda esa convulsión que existe en el mundo, y empieza a surgir, es en ese ambiente en donde surge esa estructuración de la iglesia, ¿verdad? Ese primer llamado como iglesia, como pastoral, ¿sí? Sí, fíjate que el documento que estamos comentando el día de hoy nos menciona que anteriormente se llamaba Obra de las Vocaciones, ¿no? Que ya existía antes del concilio, pero precisamente, bueno, y esta Obra de las Vocaciones, de lo que se encargaba o lo que hacía era coordinar y promover toda la actividad pastoral por las vocaciones, operando a diversos niveles, ¿no?, bajo la guía de los pastores locales. Sin embargo, los padres conciliares aquí expresaban la necesidad de una pastoral unitaria y orgánica, ¿no?, que las vocaciones sacerdotales, y consagradas a nivel universal y local. Entonces aquí ya se comienza a hablar de la necesidad de una pastoral de las vocaciones, ¿no?, una pastoral vocacional. Sí, así es, Laura. Y pues posteriormente a este Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, que la verdad fue pues la renovación, vamos a decir, ¿no?, de la Iglesia Católica, se empiezan a abrir y a nacer empieza a rendir muchos frutos, ¿verdad? Bueno, pero posterior al Concilio Vaticano II, pues está la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ¿no?, promulgada por el Papa Pablo VI, ¿sí?, en 1964, por allá, ¿verdad? En donde se dan ese mensaje anual, poniendo en relieve uno u otro aspecto de esta pastoral, ¿verdad?, de las vocaciones. Entonces se continúa trabajando, ¿no?, posteriormente al Concilio Vaticano II, pero estamos viendo que ese trabajo es a nivel, vamos a decir, de la Santa Sede, ¿no?, en el Vaticano, ¿sí? Y de ahí empieza a surgir ese llamado, ¿no? Después de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y posteriormente al concilio, pues se empieza a mover, ¿no?, el Espíritu Santo en las comunidades eclesiales, ¿no?, con un nuevo entusiasmo, ¿no?, hacia la evangelización. Entonces empieza a tomar fuerza, ¿no?, toda esa actividad. Los grupos florecieron, las asociaciones y movimientos nacieron. Estamos hablando de un nacimiento, ¿no?, de movimientos, o bien algunos otros que existían, pues tomaron mucha fuerza, ¿verdad? La catequesis se renueva. Hay un
se le da un nuevo valor a la iglesia local, ¿sí? A las iglesias locales. En este caso, vamos a decir, nosotros estamos en nuestra iglesia local de Tijuana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay una revalorización, ¿verdad? Pues los laicos empiezan a tener una mayor presencia, mayor compromiso en todas las acciones como iglesia, ¿no? Entonces, todo esto es algo que previo al Concilio Vaticano II, pues no se daba con esa misma efervescencia, ¿verdad? Así es, Julio, y aquí vemos que ya la pastoral vocacional inicia un camino de reflexión, ¿no? En cuatro fases: la fase internacional, la fase nacional, la fase diocesana y la fase continental, que también pues es la fase de actualización. Y ahorita en nuestro siguiente segmento, nuestro tercer segmento, vamos a ver qué es lo que sucedió en cada una de estas fases, ¿no? Porque ocurrieron pues situaciones muy muy específicas que unidas pues han venido formando y armando lo que ahorita conocemos como pastoral vocacional, ¿no? Sí, nos vamos dando idea de cómo va bajando, vamos a decir, como una cascada, ¿verdad? Desde pues lo que es la Santa Sede, desde nuestro pastor hacia pues los países, ¿verdad? Hacia las diócesis. Bueno, en un momento regresamos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Bueno, y estamos de regreso aquí en Vocaciones, Testimonio de la Verdad, en este tercer segmento. Y me gustaría recordarles que mañana iniciamos Cuaresma, miércoles de ceniza. Así es de que recuerden por allí estar enterados, informarse de los horarios que tendrán su parroquia o la capilla más cercana, donde para imponer ceniza, ¿verdad? Para que asistan a Así misa, es. ¿verdad? Sí. Para la imposición de ceniza. Sí. Que no Así nada más es ir a imponerse la ceniza, hay que quedarse a la misa también. O a la reflexión. Así es, y pues bueno, ya iniciamos con ese, a partir de mañana, con ese, que es, Julio, esa etapa, ese periodo pues de Cuaresma, sí, que es un periodo de reflexión, ¿verdad? Así es, que nos invita a la reflexión. Claro, sí, a diferencia de lo que pues mucha gente piensa, ¿no? Que es un momento de esparcimiento, de diversión, de relajo, pues más bien es un tiempo de reflexión, ¿verdad? De encontrarnos con Cristo, ¿sí? Y pues de meditar, ¿no? Lo que es la pasión, ¿no? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En nuestras vidas, sí, definitivamente. Así es. Muy bien, pues no dejen pasar este día tan importante, ¿verdad? Para nosotros los católicos, miércoles de ceniza, que es el inicio de la Cuaresma. Así es, Julio. Y bueno, continuando con nuestro tema, comentábamos al finalizar el segmento anterior que los organismos de pastoral vocacional iniciaban un camino con 4 fases, ¿no? Hablábamos de la fase internacional, la fase nacional, la fase diocesana y aquella que se le conoce como la fase de actualización o continental, ¿verdad? Y en la fase internacional, esta fase se desarrolla durante los años o el periodo del 1965 a 1970,
Y esta fase se caracteriza por diversos encuentros para sensibilizar a los directores y responsables de las vocaciones a nivel nacional, ¿no? Aquí fueron 4 congresos internacionales los que se convocaron, en el 66, en el 67, en el 69 y en 1971. Estos pues estimularon la profundización teológica sobre la vocación y las vocaciones. Clarificaron la inserción de la pastoral vocacional dentro de la pastoral orgánica y además subrayaron la responsabilidad del clero y de los agentes y pusieron en relieve la colaboración de los laicos y de la familia. Indicaron también opciones operativas y criterios pedagógicos según los signos de los tiempos, ¿no? Imagínate, estamos hablando de los 60s, ¿no? Principios de los 70s, cuando andaba todo la onda de los hippies, así es, que sí. La liberación femenina estaba a todo lo que daba, ¿no? Entonces, pues imagínate, surge esto, ¿no? Sí, esto a nivel internacional, que con esos 4 congresos internacionales, pues se busca que ese mensaje que surgido en el Concilio Vaticano II, pues empiece a extenderse, ¿verdad?, hacia todo el mundo, ¿no? Que se empiece a conocer lo que es la vocación, que se empiece a conocer a quién va dirigido ese mensaje, ¿no? Igualmente, pues, recuperar esos puntos de vista, esas realidades de cada uno de los diferentes países participantes en esos congresos, ¿verdad? Y me imagino que estos congresos internacionales son como la etapa de planeación, ¿no? La etapa de primaria para poner las bases de lo que pues hoy conocemos como la pastoral vocacional, o sea, porque aquí estamos hablando únicamente de sensibilizar a los directores. Los que son convocados pues son aquellos directamente relacionados, ¿no?, a nivel nacional con la pastoral vocacional. Entonces, en esta etapa del 66 al 71 es como poner más firmes los cimientos, ¿no? Sí, no, es ir preparando a los misioneros, ¿no? A los misioneros que van a ir a los diferentes países, ¿no? A las diferentes tierras, y a llevar ese mensaje, ¿no?, de que están siendo llamados, que tienen una misión que cumplir, ¿sí? Entonces yo creo que es ese primer momento de formación de esos misioneros, ¿verdad?, para ir a todo el mundo. Ahora sí que prácticamente, ¿no?, ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? No me puedo imaginar cómo se sentían, ¿no?, estando pues en ese periodo de preparación, de primeros planteamientos para darle un poco de forma a lo que querían que se lograra, ¿no? Porque pues te imaginas, yo creo que se sentían como, no sé, picando piedra, pues que iban en contracorriente, o sea, para llevar ese mensaje a todo el mundo, pues definitivamente que lo han de haber visto como un reto, pues impresionante, enorme, ¿no? Sin embargo, cómo ha venido evolucionando, ¿no? Cómo, pues ya posteriormente pasa a una fase nacional. Sí, ya estamos hablando de que de esa fase internacional pasa a una fase nacional que se desarrolla en los años 70, ¿sí? En donde como punto de referencia tuvieron la elaboración de los primeros planes nacionales para las vocaciones, ¿no? Ahorita estamos hablando de que ya tenemos un plan nacional para la renovación de la pastoral vocacional en México. Y aquí ahí apenas se estaba formando ese plan, así, ¿no? Es, y luego se realiza el primer congreso, ¿no?, internacional de vocaciones. O sea, estos son, como bien decías anteriormente, la llamada siempre ha estado, ¿no? Pero como que aquí la reestructuración o la estructuración de la pastoral vocacional, o sea, imagínate, son como pues los primeros, ¿no?, pasos, así, ¿no? Es.
Sí, eso pues se da por allá en 1973 con la intención de estudiar los diferentes planes nacionales. Así es, y vemos que en el primer Congreso Internacional de Obispos Delegados en Roma del 20 al 24, que es el que mencionabas, de noviembre, llegan alrededor de 400 planes nacionales a Roma para ser estudiados. Imagínate, ¿sí? 400 naciones, ¿no? 400 sí. Planes nacionales ya puestos ahí, ahora sí que sobre la mesa, ¿no? Que se conjuntaron todos en un documento conclusivo de ese congreso, ¿verdad? Y se reafirman ciertos principios, ¿no? Creo yo muy importantes. Por ejemplo, uno de esos principios es la necesidad de una reflexión teológica segura sobre la vocación y las vocaciones, ¿verdad? Y fíjate, ya en ese momento se hablaba de un lenguaje apropiado para el joven actual, dice. Estamos hablando de 1973. Y ¿no? Hoy decimos exactamente lo mismo. Necesitamos lo mismo. Un lenguaje apropiado para el joven para actual. Hablar a los jóvenes, ¿no? Es algo que continuamente está cambiando, ¿no? Continuamente. El joven, pues sigue siendo el joven y hay que pues, hablar de forma diferente, ¿verdad? Para que nos entienda, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios que surge en este primer Congreso Internacional de Obispos Delegados, ¿verdad? También lo que es la pastoral específica de las vocaciones es una dimensión esencial y necesaria, fíjate, de la pastoral general. ¿Sí? La pastoral específica general debe mirar a todas las vocaciones sacerdotales y consagradas de los institutos seculares y de las nuevas formas de vida consagrada. Sí, se está hablando de esa pastoral específica de las vocaciones. Y mira, y aquí subrayan el esfuerzo por evangelizar, ¿no? El esfuerzo de evangelización y la importancia de la catequesis, que hoy en día también se viene haciendo énfasis en este punto. O sea, la catequesis, la familia, la evangelización. Es importante que se esté evangelizado para poder escuchar más fácilmente ese llamado, ¿no? Entonces, imagínate, aquí ya se está hablando de eso, de la importancia de la catequesis. Afines, ¿verdad? Así a es. La pastoral vocacional. Ya se empieza a hablar de esos grupos afines como es la pastoral juvenil y la catequesis, ¿no? Y la familia. Y la familia, así definitivamente. Es. Sí, y otro de los principios que encontramos en este documento conclusivo es el principio para una pedagogía de la pastoral de las vocaciones. Se insiste sobre unos elementos que son la responsabilidad de los obispos, la necesidad de la formación a la oración en cada itinerario vocacional, el rol decisivo del testimonio del sacerdote y de los consagrados. Sí, aquí se hace mucho énfasis en el sacerdote y en los consagrados, ¿verdad? Sí, otro de los principios, Laura, es la organización de la pastoral vocacional, ¿verdad? El centro diocesano llega a ser el órgano de coordinación más importante de la pastoral vocacional, con un plan diocesano y una muy fuerte cercanía a la pastoral juvenil. Sí, de eso nos está hablando esos principios de ese primer Congreso Internacional de Obispos Delegados, ¿verdad? Así es, y después de este corte tocamos la fase diocesana, así es de que no se vayan, los esperamos aquí en el siguiente segmento. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Vocaciones, testimonio de la verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Y estamos ya iniciando nuestro último segmento del programa del día de hoy. Rápido se pasa el tiempo. Rapidísimo, sí. Increíble, ¿eh? Cómo venimos cansados, Julio, y llegamos y algo sucede aquí, algo tiene la cabina. Sí. Se nos olvida. Se nos olvida
Agarramos vuelo. Y bien, pues continuando con nuestro tema del día de hoy, ya comentamos lo de la fase internacional, la fase nacional, y ahorita vemos que ya llegamos a la fase diocesana, ¿no? Y esta se da en los años 80. Los años 80 para muchos de nosotros fueron nuestra época, ¿no? Sí, de los copetes así largotes, sí, ¿no? De los copetes, de los pantalones así holgados. Y bueno, en fin, que tenías que poner el tubo acá para que de se las hiciera. Sí. Sí. Y estos años 80 fueron decisivos para concretizar las directivas conciliares. Se caracterizó precisamente esta etapa, esta fase, por la preparación de los planes diocesanos. Habíamos estado hablando de planes nacionales, ahora en esta etapa son los planes diocesanos, la celebración del segundo Congreso Internacional de Obispos en el Vaticano en 1981, en el mes de mayo. La preparación y la divulgación del documento conclusivo como guía segura y básica de toda la pastoral vocacional. O sea, yo creo que, me imagino que era algo así como ahorita el Plan Nacional, ¿no? O sea, no sé, lo imagino. La preparación y la divulgación lo comenté anteriormente, del documento conclusivo, y también se caracterizó por los planes diocesanos que llegaron a este congreso. Fueron alrededor de 700, 300 más que los nacionales, ¿no? En la etapa internacional. Sí, aquí pues estamos hablando ya de áreas más reducidas, ¿no? De la estructura de la iglesia, y pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo surge en la Santa Sede con el Concilio Vaticano II, con Papa Juan XXIII, baja a los congresos internacionales, posteriormente sigue bajando a lo que es la fase diocesana, ¿no? Ya en comunidades más reducidas, vamos a decir, como la diócesis de Tijuana, diócesis de Mexicali, diócesis de Ensenada, diócesis de La Paz, que pues cada una de esas diócesis empiezan a trabajar ya en esos planes vocacionales, ¿verdad? Así es, Julio, y mira, en este documento conclusivo, pues hubieron algunas opciones prioritarias, ¿no? Que fueron, por ejemplo, el fundamentar la pastoral vocacional sobre una sólida doctrina teológica a la luz del Vaticano II. Sí, con la intención de darle continuidad a ese proyecto, ¿no? Que había surgido en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Precisamente, también otra de las opciones prioritarias fue el aceptar el concepto de pastoral de las vocaciones como una acción inserta en la pastoral de conjunto. Igualmente, construir comunidades eclesiales vivas y ministeriales. También el involucrar la comunidad cristiana y todas las personas, concientizando sobre todo los agentes de mayor responsabilidad, ¿no? Promover todas las vocaciones, pero dando prioridad afectiva a las vocaciones presbiteriales, diaconales, religiosas, consagradas y misioneras. Respetar las prioridades también fundamentales indicadas por la Iglesia, como la oración, la catequesis y el testimonio. Muy importante. Así es. Otra de las opciones prioritarias a raíz de este documento conclusivo, pues es privilegiar a los jóvenes con una propuesta directa y un camino vocacional evangelizador. Hacer también la propuesta vocacional con claridad y valentía, ¿no? Directa, con valentía, directa, claro. Sin rodeos, y aceptar un sano pluralismo en el acompañamiento vocacional de las varias diócesis, respetando los planes de acción diocesanos. Sí, dándole pues esa libertad, ¿verdad? También a las diócesis que conocen cuáles son las características y las realidades propias de esa comunidad para que puedan trabajar, ¿verdad? En pro de las vocaciones. Así es. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar un canto, ¿te parece bien, Julio? De Kairos, o Kairos, no sé cómo se pronuncie, Kairos. Somos iglesia, ¿verdad? Así es.
que sea la eterna. Si eres vasija, que no sea la vieja. Si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz, que sea con fuerza. Si eres testigo, sabrás que te espera. Si eres amigo, no cierres la puerta. Tú eres camino, no senda de piedras. Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras de estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia, somos soñadores y amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra, somos futuro aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también somos iglesia. Si eres la puerta que no sea la estrecha, eres racimo de la misma. Pues Laura, con este canto de Kairos, ¿no? De que somos iglesia, ¿no? Así es. Somos iglesia, pues precisamente quisimos traerles a ustedes este canto, ¿no? De que nos lleve ese mensaje de que todos y cada uno de nosotros formamos parte de esta iglesia católica y que pues nos habla este canto, ¿no? De renovar esas estructuras también, ¿no? Y qué importante, renovarnos nosotros también, exacto, ¿verdad? porque qué importante es sentirnos pertenecientes, ¿no? Sentirnos realmente parte de la iglesia, de la iglesia católica. Claro, y formar parte de esa renovación que nos pide, ¿verdad? Y sobre todo en este año de la misericordia, ¿verdad? Que nos habla de una conversión, de un mayor acercamiento al sacramento de la reconciliación, que es lo que nos va a estar renovando continuamente, ¿verdad? Y luego iniciamos Cuaresma, así que con mayor razón. Claro que sí. Y pues con esto yo creo que podemos iniciar esta fase ya continental, ¿verdad? Pasamos de la fase diocesana a la fase continental, ¿no? Donde todavía se está realizando esta parte, ¿no? Ya existen algunos congresos continentales, en este caso fueron sostenidos por el mismo Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Y el primer congreso continental de las iglesias de América Latina se celebró en Sao Paulo, Brasil, en 1994, ¿sí? Y ahí pues los objetivos eran 4, ¿verdad? Un primer objetivo que era tomar conciencia de que la nueva evangelización exige de este continente latinoamericano una mayor cualidad de las vocaciones al ministerio ordenado, a la vida consagrada, ¿verdad? Que respondan a las exigencias de esos nuevos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1994. Julio, y fíjate, otro de los objetivos que se buscaban era el promover la integración de la pastoral juvenil con la pastoral de las vocaciones, empeñando la pastoral familiar y la catequesis en el discernimiento y acompañamiento de los jóvenes llamados. Ahí están, ¿no? Las pastorales afines, ¿no? Que queremos que sean una sola prácticamente, ¿no? Que estemos unidos, ¿verdad? Pastoral vocacional, catequesis, pastoral familiar, juvenil. Muy bien. Ya desde 1994, pues Juan Pablo II pues llamaba a conseguir estos objetivos, ¿verdad? Un tercer objetivo pues era crear en la comunidad cristiana itinerarios permanentes de formación espiritual juvenil y ofrecer a los jóvenes llamados un adecuado acompañamiento vocacional. Y por último, el siguiente objetivo era instituir organismos de colaboración o de integración para una pastoral vocacional de conjunto y orgánica. Sí, esos eran los 4 objetivos principales de este primer Congreso Continental en América Latina, ¿verdad? Y pues la temática que se tocó pues fueron el análisis de la pastoral vocacional en esa actualidad, en ese contexto de principios de los 90, una valoración del trabajo de la pastoral vocacional
en la pastoral orgánica y pues también promover sugerencias para dar un nuevo impulso a la pastoral vocacional, ¿verdad? Y bueno, Julio, yo creo que con este comentario que hicimos sobre este artículo, que por allí nos faltó todavía un poquitito, pero nos damos cuenta de que hay bastante trabajo que antecede a lo que hoy conocemos como pastoral vocacional y lo que la iglesia en sí nos está pidiendo como pastoral vocacional, ¿no? Y pastoral de conjunto. Y bien, les recordamos el tema del día de hoy fue una mirada a la pastoral vocacional desde el concilio a los congresos continentales. Y bueno, con esto estamos finalizando nuestra emisión del día de hoy. Los esperamos el próximo martes con otro tema diferente y pues a vivir la cuaresma, a iniciar la cuaresma y a tener ese sentido de reflexión a la que nos invita, ¿no? Que Dios los bendiga. Gracias. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza.